El mundo de los cantos de Hyperion está lleno de misterios y elementos que recuerdan mucho a los horrores lovecraftianos. El día de hoy conoceremos los extraños cruciformes y la tribu de los Vikura. Si quieres adentrarte aún más en este mundo, quédate en el canal del Señor Cthulhu. Antes de empezar, me gustaría hacer una advertencia de spoilers, ya que los cruciformes son un elemento importante y para hablar de ellos es necesario entrar en la trama de la saga. Una vez hecha la advertencia, empecemos. Nuestro primer acercamiento con el cruciforme y los Vikura fue en el relato de uno de los peregrinos, el padre Leonard Hoyt. Todo empezó varios siglos atrás, en la época en la que la humanidad buscaba colonizar nuevos planetas, para expandirse aún más por el cosmos. Así fue como encontraron el planeta Hyperion, uno de los 9 planetas laberinto, planetas deshabitados, pero que bajo la superficie guardan un gran misterio, enormes estructuras subterráneas, laberintos de los que nadie sabe nada. En los primeros años en que se buscaba colonizar Hyperion, una nave se estrelló en una región desolada. Los 70 pasajeros sobrevivieron, ellos eran los Vikura. Explorando la región, los sobrevivientes descubrieron los misteriosos laberintos del planeta, y con ellos los cruciformes. Este parásito nativo y de forma peculiar les dio a los Vikura la vida eterna, a cambio de un alto costo. Su humanidad. De alguna forma, cuando uno de los Vikura vinculado al cruciforme perdía la vida, era revivido con todo y sus recuerdos. Pero poco a poco, con cada resurrección, su cuerpo experimentaba sutiles cambios hasta que perdieron por completo su aparato reproductor. Estos seres andróginos, con el pasar de los años, también perdían parte de su intelecto, convirtiéndose en apenas una sombra de los humanos que alguna vez fueron. Siglos después, fueron encontrados por el padre católico Paul Duré. Aquí ya entramos directamente en la historia del primer libro de la saga, cuando los peregrinos relatan su historia y explican por qué buscan al Alcaudón. La historia de Paul Duré está estrechamente ligada al padre Leonard Hoyt. En este futuro distante, la Iglesia Católica aún se mantiene, pero con muy poca fuerza en comparación a sus años en la Vieja Tierra. 7 años antes del viaje de los peregrinos hasta Hyperion, el padre Duré fue exiliado a este planeta laberinto con la misión de encontrar a los Vikura. Durante semanas, el padre recorrió el planeta hasta una extraña selva flamígera de árboles eléctricos conocidos como árboles Tesla, y suelo cubierto de cenizas. Para los habitantes del planeta, esta región era inhabitable, pero Paul Duré no se daría por vencido, y exploraría la región desolada entre la niebla y la extraña geografía de las montañas de Hyperion con la única compañía de Tuk, su guía, quien lo llevaría hasta el risco conocido como la Grieta. Pero Tuk encontraría el final de sus días en esta expedición, el día 88 del exilio del padre para ser más exactos. Esa mañana, al salir de su tienda, el padre encontró el cuerpo sin vida de su guía con la garganta cortada pero sin rastros de su agresor. Esa noche, Tuk había querido dormir bajo las estrellas. Después de perder a su guía, pasaron semanas hasta que finalmente se encontró con esta tribu en la que todos eran calvos, de baja estatura, de piel blanquecina, de apariencia andrógina. A primera vista se veían inofensivos, desarmados y con una evidente carencia de lenguaje. Todos, sin excepción, iban vestidos con una especie de túnica negra que les cubría desde el cuello hasta los pies. Para comunicarse con ellos fue necesario usar su Comlog. La traducción era inmediata. Al parecer no era un idioma lo que hablaban los Vikura, sino una especie de inglés deformado. Lo primero que le preguntaron fue si él pertenecía al cruciforme. Consciente de que los Vikura habían visto su crucifijo la noche que Tuk murió, respondió que sí. No le tomó mucho tiempo reconocer que entre los miembros de la tribu había una especie de líder a quien decidió nombrar Alfa. En su primitiva forma de pensar, los Vikura se referían a sí mismos como 3 veintenas más 10. Armándose de valor, preguntó si ellos fueron los responsables de la muerte de su compañero. Fue el Alfa quien contestó que sí, que ellos cortaron su garganta con piedras afiladas hasta que tuvo la muerte verdadera. Cuando el sorprendido padre preguntó por qué, Alfa respondió: ¿porque murió la muerte verdadera? ¿Porque perdió su sangre y dejó de respirar? Perplejo, Paul Duré insistió. Quería saber por qué lo hicieron, pero esta vez no tuvo respuesta. Esta vez, para obtener respuesta, cambió la pregunta. ¿Qué diferencia había entre la muerte y la muerte verdadera? Esta vez sí contestaron. Su compañero murió. Él no. Él no puede porque pertenece al cruciforme. Los Vikura admitieron al padre aunque no formara parte de las 3 veintenas más 10. Esto le permitía vivir con ellos y compartir ciertas actividades diarias, solo por ser del cruciforme. Pero al no ser parte de ellos no compartía el ritual de bajar por la grieta. Pero la curiosidad puede ser muy fuerte, y un día en que el padre se encontraba solo, bajó a investigar. Usando lianas, Paul Duré bajó por casi 150 metros de los 3000 que separaban la meseta del fondo de la grieta. Grande fue su sorpresa cuando encontró senderos y escalones tallados en la roca y erosionados por el paso constante de pisadas. Aunque no era posible que ese desgaste fuera solo por los Vikura, los escalones debían de tener miles de años. Aún extrañado por este descubrimiento, el padre continuó el camino hasta encontrar una capilla tallada en la pared sur de la grieta. El padre entró.
Dentro de esa enorme cámara tallada en la roca no había otra cosa más que un altar con una cruz de 4 metros de altura. No había duda que esta capilla fue tallada por una civilización cristiana miles de años antes de que los humanos descubrieran Hyperion, incluso antes de que abandonaran la vieja tierra, y era posible que aún antes de que Cristo predicara en Galilea. Paul Duré se arrodilló y rezó. Los Vikura no tardaron mucho en descubrir que el padre en realidad no pertenecía al cruciforme. Paul Duré no entendía qué estaba pasando. Los Vikura se abalanzaron sobre él y con afiladas piedras destrozaron su ropa. Él se defendía diciendo que pertenecía al cruciforme, que había rezado frente a la cruz. Esto abrió un debate entre las 3 veintenas más 10. 3 días tardaron en decidir qué hacer con él. Alfa se acercó y murmuró: serás del cruciforme. Siguiendo las escaleras talladas en la grieta, los Vikura llevaron al padre más allá de la capilla. Paul Duré no podía creer lo que estaba pasando. Las escaleras seguían hasta el fondo, hasta el río del fondo de la grieta. Aún atemorizado como estaba, se preguntaba qué encontraría a los pies de la grieta. Cuando llegaron a su destino, aún era de noche. Sentado en la oscuridad, recuperando el aliento, Paul Duré contemplaba la entrada por donde desaparecían los Vikura. Había encontrado la entrada del laberinto. A Paul Duré no le interesaba el mito de los laberintos. 9 mundos entre 176 mundos de la red, y otros 200 planetas coloniales y protectorados. 9 mundos entre 8000 planetas explorados, siquiera superficialmente desde la Égira. ¿Quién los construyó y por qué? Aún era un tema de debate entre los historiadores. Curiosamente, cada uno de los planetas laberinto era muy similar a la Tierra, pero todo esto para Paul Duré siempre fue irrelevante, casi una pérdida de tiempo. Ahora el padre caminaba hasta la entrada de uno de esos laberintos, junto a las 3 veintenas más 10. Dentro del laberinto, los Vikura lo llevaron hasta los cruciformes. Incrustados en las paredes y el techo del laberinto se encontraban estos extraños parásitos cristalinos, una especie de corales. No eran piedras, no estaban tallados en la piedra, eran algo vivo, palpitante y ligeramente tibio al tacto. Los había tan pequeños, de solo unos milímetros, hasta cruces de más de 1 metro de largo. Dentro de esos túneles, el padre Paul Duré conoció al Alcaudón. La enorme criatura de ojos rojos, piel metálica y cubierta de picos reflejaba los miles de cruciformes. Los Vikura no le prestaron atención, como si no advirtieran su presencia, y realmente el Alcaudón no les prestaba atención. Sus ojos estaban fijos en Paul Duré. El señor del dolor desapareció y reapareció junto al padre, quien más que terror sentía una inexplicable emoción. Un torbellino de emociones se apoderó de él mientras esperaba el doloroso abrazo del Alcaudón, pero este desapareció, sin hacer ruido. Un momento estaba ahí y un instante después se había esfumado. Fue Alfa quien se acercó a Paul Duré sosteniendo un parásito y afirmando que ahora pertenecía al cruciforme, ahora y para siempre. Le ordenaron que se abriera la túnica. Alfa le colgó al cuello un cruciforme, inerte. El padre lo sostuvo entre sus manos. Ahora estaba frío, ya no era algo vivo. Si es que de verdad había estado vivo, ya no lo parecía, aunque aún conservaba su apariencia de coral. Los Vikura iniciaron su ascenso por las escaleras sin escuchar los reclamos de Paul Duré, quien después de casi 3 horas se dejó vencer por la fatiga. Hubiera estado a punto de caer si no fuera por las manos que lo salvaron, pero de eso solo tenía recuerdos vagos. Al parecer lo subieron cargando mientras él estaba inconsciente. Despertó un día después. Ahora que formaba parte del cruciforme, los Vikura ya no le prestaban atención, así que se fue a bañar al arroyo con el único pensamiento de salir de ahí lo antes posible. Se quitó la túnica y vio que el cruciforme aún estaba en su pecho, pero algo no era normal. Intentó retirarlo solo para descubrir que estaba incrustado en su pecho, en su carne. Arañó desesperado sin lograr nada. La carne sobre el parásito y sus alrededores había perdido su sensibilidad, aunque sus propios arañones eran visibles. Corrió de nuevo a la pequeña aldea de los Vikura para realizarse un escaneo médico. El cruciforme era visible en cada uno de los escaneos, así como los pequeños tentáculos que se extendían por todo su cuerpo uniéndose a sus órganos, su amígdala, así como a otros ganglios basales de cada hemisferio cerebral, y a pesar de esta invasión, el escáner no encontraba ningún tejido invasor. El cruciforme estaba compuesto por el ADN de Paul Duré, ahora era del cruciforme. Cada día Paul Duré se sometía a estudios y escáneres, pero estos arrojaban el mismo resultado. Su siguiente paso fue estudiar a los Vikura. Así fue como descubrió que eran asexuados. No había ni rastro de aparato reproductor, ni masculino ni femenino. Era como si hubieran nacido así. Él seguía siendo un hombre, pero se preguntaba por cuánto tiempo. Aproximadamente un mes después, Alfa murió. Cayó por la grieta. Fue la primera vez que el padre vio la principal función del cruciforme cuando revivió al Vikura. Lo examinó con su equipo médico y descubrió que sus órganos internos estaban perfectamente sanos, como si fuera un adolescente de 16 años. La única diferencia era que Alfa ahora era más lento de pensamiento. Apenas parecía reconocer al padre o a los demás Vikura. Consciente de su destino, el padre Paul Duré se internó en la selva flamígera para buscar la muerte verdadera.
7 años después, el padre Leonard Hoyt lo encontró clavado en un árbol Tesla, o mejor dicho, lo que quedaba del padre Paul Dure. A 3 o 4 metros de altura, Paul Dure construyó una pequeña plataforma en el tronco del árbol eléctrico, donde apoyó los pies antes de crucificarse a sí mismo. Durante 7 años, la electricidad del árbol lo carbonizó hasta acabar con su vida solo para ser revivido por el cruciforme, una y otra vez por 7 años. Cuando Leonard Hoyt lo encontró, pudo reconocerlo sin importar que no tuviera piel, que su carne se encontrara hervida y carcomida, que sus órganos se encontraran visibles y marchitos como raíces grises y amarillas. Cuando separaron el cuerpo del tronco del árbol Tesla, el cruciforme del padre Paul Dure se desprendió de su cuerpo con todo y sus raíces largas y sanguinolientas. Después, el cuerpo que Leonard creía que se encontraba sin vida levantó la cabeza, sin párpados, ojos cosidos, sin labios, sonrió y murió, esta vez para siempre. Pero la historia de Paul Dure estaba lejos de terminar. Su cruciforme se unió a Leonard Hoyt. El joven padre portaba 2 parásitos en el pecho, el propio y el de Paul Dure. El sufrimiento que esto le causaba era la razón de que se encontrara junto a los peregrinos en búsqueda del alcaudón. Leonard Hoyt quiere desprenderse de ambos parásitos y obtener la muerte verdadera, lo cual se cumple cuando es atacado brutalmente por el Señor del Dolor. Pero al perder la vida, el segundo cruciforme despierta y revive al padre Paul Dure en el cuerpo de Leonard Hoyt. De los 7 peregrinos, este relato es mi favorito, por sus tintes de terror, y creo que también influye mucho que sea el primer relato de los 7. Es un primer acercamiento a Hyperion, a su mitología y al alcaudón bastante potente, y créeme cuando te digo que la historia solo va cuesta arriba. Esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó no olvides darle like y suscribirte al canal, que aún nos queda mucho por explorar. Hasta la próxima.